Y esta semana se cumplieron 5 años desde que la OMS declarara como pandemia al COVID-19, con una cifra de muertos superior a los 7 millones en todo el mundo. Claro, queremos saber cuál es la situación actual del coronavirus, cuáles son los principales virus también que están circulando. Se lo preguntamos desde ahora a Ignacio Silva, infectólogo, académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está? Muchas gracias por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Chantal, hola, Cristian. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Eso es lo primero que queremos saber. Han pasado 5 años, ¿no?, de esta pandemia y suele ocurrir, incluso cuando llevábamos menos tiempo, que uno empieza a relajar las medidas de alguna manera. Se olvida que estuvimos encerrados, que usábamos mascarilla y parece que empieza, no sé si a circular más o a volver a ser, entre comillas, una preocupación este coronavirus, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, desde que pasó el periodo más álgido de la pandemia hasta la fecha, ha habido una disminución de la percepción de riesgo en la ciudadanía, lo que es lógico. La vacunación nos dio una sensación de tranquilidad, efectivamente nos protegió contra la enfermedad, logramos disminuir los contagios, las hospitalizaciones, y eso también se asocia a esta sensación como de fatiga ya un poco de tantas vacunas contra el COVID, de tanto hablar del COVID, del uso de mascarilla, y se pierde un poco la preocupación por esta enfermedad que sin duda el escenario es muy distinto a lo que vivimos en la pandemia. El virus ha tenido un montón de mutaciones que hacen que la agresividad sea menor, y también la inmunidad que hemos generado tanto por las campañas de vacunación del pasado, las actuales, y también la cantidad de contagio. Hoy día tenemos una población que ha sido expuesta al virus en un porcentaje muy alto, y eso hace que estemos efectivamente más protegidos. Pero no tenemos todavía claridad porque el virus, para efectos de la historia, sigue siendo un virus nuevo y no sabemos en el tiempo cuánto se mantiene esta respuesta inmune, y por lo tanto la Organización Mundial de la Salud y distintas investigaciones han mostrado que todavía es necesario seguir reforzando nuestro sistema inmune con la vacuna. Y el riesgo de esta sensación que tú mencionas como de bajar un poco la guardia es que ya esta protección que tenemos por las vacunas anteriores y por haberse enfermado empiece a perderse y volvamos a tener un escenario probablemente nunca tan catastrófico como el que vivimos, pero sí peor que en el que estamos. Y por eso es tan importante retomar la vacunación. Ahora, doctor, ¿qué tan preocupante es la situación actual? Estamos mirando las estadísticas del Instituto de Salud Pública que da cuenta del comportamiento de la circulación viral en distintas semanas, y vemos que en la semana 9 y 10, que son las últimas semanas del registro, en comparación al año anterior son menores los casos, pero si retrocedemos al 2023, 2022, claro, es ampliamente superior la cifra a esos años. Hoy día, en torno a la circulación de virus respiratorios, ¿cuál es la evaluación que se hace? Lo que hemos visto, y se repite un poco en los últimos 2 años al menos, es que el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, circula mucho más en primavera y verano que en otoño e invierno, dado que en estos meses, que son los meses de la campaña de invierno, que normalmente experimentábamos y que estábamos acostumbrados a otros virus respiratorios, retoma sus virus normales, el virus de la influenza, el virus sincicial, parainfluenza, etc. Entonces, lo que hoy día estamos viviendo, todavía estamos en verano y todavía estamos ante una alta circulación de COVID-19. Si proyectamos a los escenarios anteriores, es muy posible que en la medida que empiece a cambiar el clima y nos acerquemos al otoño, empiece a bajar la cantidad de casos de COVID y empieza a aumentar los casos de otros virus respiratorios. Y eso, como tú mencionabas ahora, en la semana epidemiológica 10, que es en la que estamos, ya se observa un marcado aumento del rinovirus, que es el virus que causa el resfrío común. En general no es de gran preocupación, pero sí ya es un aviso de que, ojo, ya empezamos a hacer un cambio en el perfil de los virus respiratorios, y es muy probable que empiece ya a circular más influenza y los virus tradicionales del invierno. Y en ese sentido, ¿cómo ve el adelanto de la campaña de vacunación para este año? ¿Cierto? Que fue una sugerencia, entiendo, también de los expertos y que el MinSal ha escuchado, y a partir del primer día de marzo comenzaron a inmunizar. Es una súper buena noticia, no solo el hecho de adelantar la fecha, que ya es bueno, sino que también se abrió la vacunación a todos los grupos de riesgo. Normalmente en esta primera etapa se vacunan los funcionarios de la salud, eso dura un par de semanas, y después empiezan a incorporarse los adultos mayores, enfermos crónicos y otra población de riesgo.
Este año, además de adelantarse la fecha de inicio, el Ministerio decidió abrir la vacunación a todos los grupos simultáneamente. ¿Y por qué esto es positivo? Uno a veces se cuestiona, y yo lo he escuchado de otras personas, dice, mira cómo está el clima, ¿de qué nos estamos cuidando hoy día si no estamos en invierno? Pero es muy importante considerar que las vacunas no te protegen de un momento para otro. Eso es lo primero. Se necesita un par de semanas para que el sistema inmune se entrene para estar protegido de manera óptima. Y que, claro, si uno piensa, el pic de la circulación del virus respiratorio es en el invierno, pero ya en abril, mayo empiezan a aumentar. Entonces, si logramos vacunar a una población importante antes de que empiecen a circular, vamos a comenzar el invierno mejor protegido. No vamos a esperar a que estar en pleno invierno para estar cumpliendo con las metas de vacunación, sino que tenemos mayor probabilidad de cumplirlas antes de que esté el pic de virus respiratorio. Así que es una muy buena noticia para efectos de la prevención en esta campaña de invierno. Doctor, ¿en qué medida es determinante a lo que ocurra en nuestro país o en la región lo que pasa en el hemisferio norte? Y se lo pregunto porque en Estados Unidos, por ejemplo, estuvieron muy complicados y han estado muy complicados con las enfermedades respiratorias. ¿Eso puede ser algún indicativo de lo que vamos a vivir nosotros en invierno? Absolutamente, Cristian. Nosotros, en el hemisferio sur, la proyección siempre, bueno, sobre todo después de la pandemia han habido algunas modificaciones, no es exactamente como funcionaba antes el patrón de la circulación de virus respiratorio, pero sí se mantiene el efecto de que en el hemisferio sur se replica lo que sucedió epidemiológicamente en el hemisferio norte en el invierno recién pasado. Cuando nosotros estamos entrando al invierno, ellos están saliendo, por lo tanto podemos aprender de esa experiencia, no solo en las medidas de prevención, sino que también mirar qué virus están circulando, qué cepas, por ejemplo, de la influenza están circulando, y por lo tanto la vacuna que todos los años nos ponemos nosotros se construye en base a la cepa de influenza que circuló en el hemisferio norte en el invierno anterior, así que partimos con una ventaja en el fondo. Lo mismo con el COVID, la vacuna se hace en función de la variante que circuló en el hemisferio norte. Y también nos permite prepararnos de mejor manera, porque como tú bien dices, en el hemisferio norte este invierno fue bastante crudo en función de la influenza sobre todo, mucho más que los años anteriores. Tuvieron una alta tasa no solo de infección, sino que de hospitalizaciones, por lo tanto de uso de la red asistencial, de camas críticas, etc. Entonces nosotros tenemos que proyectarnos que ese va a ser el escenario nuestro. ¿Y cómo podemos evitar llegar a una situación tan crítica? Con esta información valiosa que tenemos anticipadamente, decir, bueno, aumentemos la vacunación, anticipemos la vacunación y logremos que mayor cantidad de gente esté vacunada contra la influenza, anticipándonos a este mal escenario. La vacuna está hecha para eso, para disminuir las hospitalizaciones y las muertes, así que tenemos en el fondo una ventaja con esta información que tenemos del hemisferio norte. Sí, sin duda, estamos nosotros también siempre, cada vez que tocamos estos temas, incentivando la vacunación porque hemos entendido que es una herramienta muy importante de protección, pero lo hablábamos también al inicio de esto de ir bajando quizás algunas medidas o relajándonos. Por ejemplo, la mascarilla. El lavado de manos, tengo la sensación que muchas veces quizás lo olvidamos, en esa época andábamos todos con alcohol gel o en distintos formatos de nuestros bolsos porque entendíamos lo importante que era el lavado frecuente de manos, pero ¿qué recomendaciones entregaría usted además para que estemos protegidos o aquellas que dejamos de hacer para que podamos estar mejor preparados o prevenidos antes que llegue el invierno o que circulen más virus? Sí, total, eso es súper importante porque es algo que aprendimos durante la pandemia, lo teníamos súper claro y rápidamente lo empezamos a olvidar. El lavado de manos es una medida que es universal y que no debería depender de la situación epidemiológica. Lo reforzamos en campaña de invierno, pero nos ayuda a prevenir no solo los virus respiratorios, sino también otras infecciones. Así que debemos estar siempre reforzando la importancia del lavado de manos. Nunca está de más andar con un frasquito de alcohol gel. Hoy día ya todos sabemos cómo usarlo, está ampliamente disponible, los precios son asequibles, a diferencia de cuando tuvimos una crisis de stock en el país. Entonces, creo que una muy buena medida, una buena higiene de manos al regresar a la casa después de estar en la locomoción colectiva o después de una reunión con hartas personas. Y ojalá, cuando me acuerde, hacer una higiene de manos con alcohol gel y cada cierto tiempo con agua y jabón también es súper importante.
El tema de la mascarilla sí es algo que ha sido bien controversial porque se instaló como una medida muy exclusiva para el COVID y para la pandemia y termina la pandemia, entonces ya no necesito nunca más mascarilla. Y la verdad que otros países, en experiencias anteriores con pandemias que han tenido, epidemias de virus respiratorio, países orientales, por ejemplo, que tomaron la medida de usar mascarilla en sus campañas de invierno, han tenido mejores resultados en los contagios. Yo creo que una recomendación muy elemental es que aquellas personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente, que son las mismas personas que están en la población de riesgo que se usa para las vacunas, los adultos mayores, enfermos crónicos, inmunodeprimidos, embarazadas, estas personas cuando se van a exponer a aglomeraciones, por ejemplo, en la locomoción colectiva, en un centro comercial, en la feria, que se pongan la mascarilla de manera preventiva. Es una barrera adicional que les va a ayudar a prevenir el contagio. Acuérdense que las vacunas no sirven para prevenir el contagio, solo la enfermedad grave. Así que con la mascarilla disminuye el riesgo de contagiarme y con la vacuna disminuye el riesgo de, si me contagio, enfermar gravemente. Y las otras personas que tienen que usar mascarilla idealmente son las que presentan síntomas respiratorios, tienen tos, tienen mucosidad, dolor de garganta y por el motivo que sea no pueden guardar el reposo que es lo ideal y tienen que obligatoriamente salir, ir a comprar o ir a trabajar incluso, que esas personas se pongan la mascarilla para evitar exponer a otros y no contagiarlos. Son usos muy puntuales de las mascarillas que todavía siguen siendo muy vigentes y ojalá mantenerlos en el tiempo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por todos estos minutos, por los consejos, por exponernos de la situación actual y lo que se proyecta también para esta temporada de otoño-invierno. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.